Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está contento, verdad? Romanos, capítulo 19, al 22. Hemos hablado tantos principios de fe. Ya dijimos que la fe no es un adorno, es un arma poderosa. ¿Está acá? Amén. La fe es lo que desata el poder de Dios. La fe es lo que hace realidad las promesas de Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Dios crean que en Él hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa recompensador. Toda persona que se mueve en fe, Dios recompensa esa fe. Por eso toda persona en la Biblia, cuando tú lees que usó su fe, fue sanada, fue libre. ¿Y sabe lo que le decía el Señor? Por tu fe eres sano, por tu fe eres libre. Amén. ¿Tenemos fe? Sí, ya lo hablamos. Cuando tú recibes al Señor, Dios dice en Romanos 12 que Dios depositó una medida de fe en ti. Dios es tan bueno que te capacita con todo. No te puede pedir algo si primero no te capacita para que lo hagas. Por eso Dios puso la medida de fe. Y esa medida es algo gloriosa, poderosa. Dice la palabra que es como un grano de mostaza. Ahí está, ¿ves? Un grano de mostaza en el dedo. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Que este grano de mostaza, aún en esa condición tan pequeña, dice, puede mover un monte. Así es la fe de poderosa. Si tu fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate. Ahora, imagínate cuando la fe se desarrolla, cuando la fe empieza a crecer en ti, se hace algo imparable. El diablo lo sabe. Por eso si hay algo que el diablo viene a atacar, es precisamente tu fe. Amén. Pero aquí hay gente de fe. Gracias por su entusiasmo. Aquí hay gente de fe. Dice Juan que todos los que han nacido de Dios vencen al mundo. ¿Y sabe lo que vence al mundo? Dice Juan, nuestra fe. La fe es poderosa. Hablamos de las promesas. Para Dios no es problema darte una promesa. El problema es que tú estés a la altura de ella. No es para Dios soltar lo que Él quiere soltar con relación a ti. Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Tú no estás aquí por casualidad. Dios no te llamó por casualidad. Dios te llamó por causa del propósito. Eso dice Romanos capítulo 8. Que hemos sido llamados por causa del propósito. Hay un propósito implantado dentro de ti que Dios quiere desarrollar. Pero ese propósito va más allá de lo que tú puedas comprender, entender. Es más grande que tu problema. ¿Ves? La excusa de Dios fue traerte por causa de lo que tú pensabas que necesitabas. Un problema matrimonial, una enfermedad, una crisis. ¿Ves? Todos llegamos por causa de algo. Pero esa fue la excusa para Dios revelarse a ti. Pero el propósito de Dios es mucho más que arreglarte tu problema personal. El propósito de Dios tiene que ver con cosas eternas. ¿Está acá o no? Ahora, ¿sabe lo que me gusta del Evangelio? Que el método de Dios son los hombres. Por eso tú calificas para hacerlo de Dios. Y Dios no buscó sabio ni entendido. No, dice Pablo en Corintios que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es.
Si hay algo que este libro llamado Biblia nos habla de personas imperfectas, pero que en las manos de Dios se hicieron perfectas. Gente con las mismas trancas que tú y yo, pero una cosa tenían, se dispusieron, obedecieron y le creyeron a Dios. Y Dios pudo hacer con ellos cosas potentosas. Dile del lado, cabezón, es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Está acá o no? Hemos estado hablando cómo Dios tomó un hombre idólatra, un hombre sin hijos, con una mujer estéril, porque esos son los proyectos de Dios. Por eso cualquier persona califica para hacerlo de Dios. Abraham, un hombre que le costó creerle a Dios. Un hombre que le costó caminar en fe. Un hombre que le costó caminar en una obediencia total. Un hombre que le costó, ¿verdad?, rendirse. Son las cosas que nos va a pasar también a nosotros. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, pero Abraham no obedece. Entonces Dios se ve obligado a matar a su hermano, matar a su padre. Y cuando Abraham es empujado, Abraham sale con su sobrino Lot. Obedece pero a media. Dios le dijo que saliera sin su parentela. Pero él sale con su sobrino Lot a un camino de fe. Dios le dice, sal a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Dios le mete en un proceso para transformar a ese hombre incrédulo, sin fe, para convertirlo en el padre de la fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Pero eso fue un proceso. Porque Dios sabe lo que quería hacer con este hombre de 75 años, porque fue a la edad que Dios llamó a Abraham, a los 75 años. Quería hacerlo padre de naciones. Quería sacar de sus lomos naciones. Eso es lo que Abraham no entendía. Abraham lo único que quería un hijo, pero Dios en su mente tenía pensado naciones. Dios no solo va a hacer algo con nosotros, Dios quiere hacer algo en esta ciudad. La visión de Dios es más grande que lo que tú crees. Y no solo va a hacer algo Dios en esta ciudad, Dios va a hacer algo en Chile. ¿Usted lo cree o no? Denle un aplauso a Él. Por eso hay una promesa que hace mucho tiempo se ha estado hablando. Hay una promesa de que Chile será para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Eso viene. Porque las promesas de Dios no son automáticas. Tienen que pasar por un proceso de tiempo, ¿ve? Dios llama a Abraham y luego que en la medida que Abraham empieza a confiar, empieza a creer, entonces Dios le empieza a revelar su promesa. Hasta cuando se separa de Lot, que ya lo vimos, que significa velo. Entonces dice que Dios le habló nuevamente a Abraham y ahora le habla de tierra y le dice, mira al norte, al sur, al este, al occidente, porque todo lo que tú logres ver, yo te lo daré a ti. Pero no solo eso. Dios le dice, ahora tú vas a caminar conmigo, yo voy a ser tu escudo, tu galardón. Pero a Abraham le costaba creer. Por eso Dios se ve obligado a sacarlo de esa tienda y decirle, alza tus ojos y mira al cielo. Cuenta las estrellas si puedes contarlas, porque así va a ser tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cuesta creer que un hombre que no tiene hijo con una mujer estéril, Dios le hable de cosas tan imposibles. Bueno, así es Dios. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Aunque tú no lo creas, lo que tú estás viviendo, para Dios lo puede resolver así.
Porque lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Entonces vemos que Dios hizo muchas cosas en Abraham. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Lo único que hizo Dios, agregarle a su nombre la H, y la H en la Biblia representa el Espíritu. Eso es importante. Tú no puedes ir a una promesa sin la vida del Espíritu. A Sara le cambió el nombre de padre exaltado a padre de multitud. Y ellos empezaron a declarar eso. ¿Ve? Antes de verlo, antes de que se materializara Isaac, ellos empezaron a declararlo. Eso es fe. Fe es que tú declares las cosas antes de verlas. Nosotros somos al revés. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo tan natural que todo hoy día, si no lo tocamos, no lo vemos, no lo creemos. Bueno, con Dios es al revés. Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto nada. Dile del lado, ¿tú crees que Dios puede resolver tu problema? ¿O necesitas verlo para creerlo? ¿Tú crees que Dios está trabajando ya a tu favor? Amén. Entonces Dios empezó a trabajar en este hombre para que su fe fuera sólida, firme. Si tu fe no es sólida, firme, no vas a estar a la altura de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso vas a ser probado, tratado. Y si tu fe no es sólida, no es firme, te puedes quebrar, te puedes debilitar. Y pasa. ¿Sí o no? Porque la fe es algo que tiene que trabajar en ti. Puedes tener a Jesús al lado tuyo, pero si la fe no trabaja en ti, no sirve de nada. Pedro escuchó por 3 años y medio a Jesús. Pedro convivió con Jesús. Pedro durmió con Jesús. Pedro vio los milagros más grandes que tú puedes ver. Pedro vio el monte de la transfiguración, cómo Jesús se transformó. Pedro vio cómo Jesús caminó por las aguas. Pedro vio ese día cuando él decidió servirle, cómo en la orilla trajo multiplicación de peces y llenó las barcas. Todo eso vio Pedro y con todo eso lo negó. Con todo eso su fe no fue sólida, no fue firme. Porque no se había hecho una convicción en él. Nos puede pasar a nosotros. Que tú vengas a la iglesia no significa nada. Que tú vivas metido aquí adentro no significa nada. Si la fe no se desarrolla en ti. El propósito que tú vengas es que tu fe crezca. Se desarrolle. Para que el lunes, cuando te enfrentes a las adversidades, a las pruebas, puedas tú salir victorioso. Ahí donde tú aplicas la fe. Cuando tú te mueves en tus capacidades, cuando tú te mueves en tu astucia, cuando tú te mueves, ¿verdad?, en tu manipulación, no necesitas fe. Ahí están actuando tus capacidades. ¿Sabe cuándo necesitas fe? Cuando tus capacidades han sido sobrepasadas. Es cuando tú dices, yo aquí no puedo hacer nada más a menos que lo haga Dios. Entonces ahí necesitas fe. Por eso a veces Dios tiene que llevarte a ese punto. ¿Sabe por qué? Para demostrarte su poder, para demostrarte que Él tiene el control de todo, para demostrarte que tus fuerzas son incapaces de hacer algo a menos que Él lo haga. ¿Está acá o no? ¿A qué edad llamó Dios a Abraham? 75 años. ¿Cuánto se demoró para darle sus hijos? 25 años. Dice, ¿por qué Dios no se lo dio al tiro? Porque Dios quería glorificarse. Mientras más años pasaban, Abraham veía que las posibilidades de tener un hijo era cada vez más imposible. Si ya a los 75 años es difícil, con una mujer estéril, imagínate a los 100.
Por eso dice Romanos que su cuerpo estaba como muerto. ¿Sabe por qué Dios lo hizo así? Para que no hubiera duda, para cuando Él le diera a Isaac, supiera que solo lo pudo haber hecho Él. Está acá. ¿Sabe por qué a veces Dios espera el último momento para traer respuesta a lo que tú estás viviendo? Para que no haya duda en tu corazón que fue Dios quien lo hizo. Entonces probaste el médico, probaste todo y nadie te dio respuesta. Y el único que te la dio es el Señor. ¿Está acá o no? ¿Ve? Pero la Biblia no dice cómo la fe o cómo Abraham, la fe trabajó en él para hacerle un hombre sólido en fe. No lo dice en Génesis, pero lo dice en Romanos. Por eso la Biblia se entiende con la Biblia, porque hay cosas que Dios te va revelando más adelante acerca de cosas que escribió. Por eso dice que la Biblia que todas las historias del Antiguo Testamento son sombras, son figuras de las cosas que han de venir. ¿Está acá o no? Romanos 4, 9. Estamos hablando cómo lo hizo Abraham para que su fe fuera sólida, firme. ¿Te interesa? Hoy día vamos a terminar esto para hablar otro aspecto más de la fe. La fe es como el océano. Es muy difícil de explicar, son muchas cosas. Dice, y no se debilitó en la fe, ¿ve? ¿Después de debilitar? Sí. ¿Abraham tenía razones para debilitarse? Sí. ¿Por qué? Porque ya era viejo. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril. ¿Por qué? Porque ya iba para los 100 años. Si Dios te dijo hace 25 años atrás que te iba a dar un hijo, pero no llega. ¿Cuántos de nosotros Dios te ha dado promesa y por el hecho de que todavía no se cumple ya dudaste, ya ni siquiera las crees, ya ni siquiera hablas de eso? No es fácil mantenerse en una promesa. Esto le estaba pasando a Abraham. Aunque veía que pasaban los años y se ponía más viejo y su esposa era estéril, no permitió que debilitarse en fe. Dice a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la Sara, matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Ya hemos hablado de esto, que el ladrón más grande de las promesas de Dios es la duda. Lo contrario a fe es temor. Lo contrario a fe es duda. ¿Está acá o no? Si no, mira lo que dice. Sino que se fortaleció él. Cuando en lo natural tus fuerzas fallan, cuando en lo natural tú sientes que no hay respuestas, entonces tienes que fortalecerte en fe. Para eso es la fe, para que tú te puedas fortalecer en ella. Por lo cual dice, se fortaleció en fe. ¿Qué dice dando gloria? Ya hablamos la semana pasada lo que significa darle gloria a Dios. El Evangelio no es solo para los buenos momentos, el Evangelio es para los buenos y los malos. Por eso tú tienes que ser una persona que sepa alabar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Por eso David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Es fácil adorar a Dios cuando todo está favorable. Es fácil adorar a Dios cuando no eres tratado, no eres probado. Eso es fácil. ¿Sabe dónde se necesita la adoración? Cuando todo es contrario, cuando todo es adverso, cuando las puertas parecieran que no se abren. Ahí necesita hacer de la adoración un arma poderosa. Ahí necesita hacer de la alabanza un arma poderosa. ¿Está acá o no? Y aquí viene
que hizo que Abraham no dudara, no se quebrara, no cuestionara a Dios. Mira, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú nunca vas a alcanzar una promesa de Dios si no estás plenamente convencido de que Dios lo puede hacer. Ese es el tema. ¿Sabes por qué las cosas nunca se hacen real en ti? No porque no se pueda hacer, sino porque tú no sabes, no estás convencido. Dices una cosa aquí y en tu casa dices otra. Aquí en un ambiente, de repente tú, amén, sí, lo creo, mi hijo está sano. Pero llegas a tu casa y te encuentras con la realidad. Llegas a tu casa, tu hijo más alcohólico. Llegas a tu casa y tu hijo más metido en la droga. Y el diablo te dice, sí, ¿realmente crees que tu hijo va a salir de esto? ¿Realmente crees que tu hijo va a ser sanado? Míralo. Entonces dudas. Entonces declaras otra cosa. ¿Ves? Y ya hablamos que las promesas, ¿cómo se adquieren? La palabra adquirir significa apropiarse, tomarse. Hebreos dice que las promesas se adquieren por medio de la fe. ¿Cómo yo me apropio de una promesa de Dios? Por la fe. Pero es lo primero, no, viene lo segundo. Dice que debo mantener mi confesión sin fluctuar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo confieso algo debo mantenerme en eso y no declarar después otra cosa. Sin fluctuar significa, es como un cordel que está alguien tirando en una esquina y yo de otra, está tenso. Fluctuar es que alguien, uno de los dos, soltó. Entonces la cuerda hizo esto. Eso pasa cuando tú declaras algo y después declaras otro. Tú rompes con la segunda declaración, lo primero. ¿Está acá o no? Dios me sanó, pero el lunes, ¿sabe lo que dice? No, parece que estoy igual. Me volvió el dolor. Parece que fue una cuestión mía. Y el diablo dice, claro, si Dios no te sanó, si fue solo una volada. ¿Ves? Y tú mismo con tus palabras quebrantas lo que se supone que habías declarado. ¿Está acá o no? Te hago una pregunta. ¿Estás convencido de lo que le estás pidiendo a Dios? No se lo pidas a Dios hasta que estés plenamente convencido. Iglesia, si nosotros queremos que Valparaíso realmente es para Cristo, nos sirve gritarlo, nos sirve saltar, nos sirve aleluya. ¿Sabe lo que necesitamos? Estar plenamente convencidos que Dios lo puede hacer y Dios lo hará. ¿Cuál ha sido la queja de Dios cuando ha levantado palabra profética aquí? ¿Por qué no me creen? A Dios no le sirve que cantemos y declaremos y sanidad y liberación y realmente no estamos convencidos. ¿Tú estás convencido que tu hijo va a llegar? ¿Tú estás convencido que esa bendición que estás esperando Dios la va a soltar? ¿Tú estás convencido que esa enfermedad que ha estado golpeando por mucho tiempo tu vida, en uno de estos días Dios la va a quitar? ¿Está acá o no? Mira lo que dice. Plenamente convencido ¿de quién? De Dios. Esto no es una promesa de un compadre, de una comadre. ¿Sabes la garantía cuando Dios te da una promesa? Es que no te la está dando cualquiera, te la está dando alguien.
que tiene un título que dice fiel y verdadero. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, Él lo habló y lo ejecutará. Por eso cuando Dios te da una promesa, créelo. Convéncete que Dios lo va a cumplir. ¿Está acá o no? Abraham, ¿cuál fue el secreto? Dice la Biblia que debemos seguir las pisadas de Abraham. ¿Cómo me puedo convertir en un hombre de fe? Con una fe sólida, firme. Bueno, Abraham nos ha estado enseñando esta última semana cómo hacerlo. Ahora mira lo que te está diciendo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por plenamente convencido. Uno. Segunda verdad, que Dios es poderoso. Cuando una promesa te la da alguien, aquí te la está dando alguien que es poderoso para cumplirla. No es cualquiera. Es alguien que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Es alguien que cuando te dice algo, Él lo hace. Él es poderoso. Pero cuando dudamos podemos perder eso. Por eso, ¿cuál fue el problema de Marta? Haber dudado de Jesús. ¿Sabe por qué Marta dudó de Jesús? Porque no creyó que era poderoso para resucitar a su hermano, aún bajo la condición que estaba. Pero nosotros tenemos un Jesús que sirve para algunas cosas, pero para otras no. ¿Quién te dijo eso? Por lo menos el Jesús que yo tengo sirve para todo. Tiene respuesta para todo. Y no hay imposible para Él. ¿Ve? Marta conocía a Jesús, sabía que había hecho cosas extraordinarias. Pero ahora su fe está siendo probada porque su hermano está muriendo. Esa es la diferencia. Nosotros somos buenos para decirle a otro hermano, tenga fe. Pero cuando te toca a ti, somos buenos para juzgar a otro porque no tiene fe. Y cuando te toca a ti, ¿qué pasa? Porque te tengo una noticia. Tarde o temprano tú vas a ser probado. Tu fe va a ser puesta a prueba para ver de qué calidad está hecha. ¿Está acá o no? Ahora le tocó a Marta, le tocó a María. Tu hermano está muriendo. Mandan a avisarle a Jesús. Jesús, al que tú tanto amas, está muriendo. ¿Y hace Jesús? Nada. ¿Qué hace Jesús? Se quedó allí 4 días más. ¿Por qué Jesús hace eso? Por 2 razones. Una, iba a mostrar su poder y su gloria. Porque a veces los problemas que tú estás viviendo están hechos para que la gloria de Dios se vea. Jesús lo dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Oh, lo mejor que a veces Dios va a hacer es tomar tu problema y glorificarte en eso.
para testimonio a los otros. ¿Está acá o no? Para que las personas de tu alrededor digan, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo te sanaste de esto? ¿Y cómo de la noche a la mañana tu vida cambió? Entonces la gente va a glorificar a Dios al ver lo que Dios hizo contigo. ¿Está acá o no? Segundo, iba a probar la fe de Marta y María. ¿Cómo fue la fe de Marta? No fue buena. Porque cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, dice, vayamos pues a despertar a Lázaro. Vayamos, Lázaro ha muerto. Jesús sabía las cosas desde antes. Él no va a ver a Lázaro a llorar por él. Él no va a ver a Lázaro muerto. En la mente de Jesús nunca Lázaro estuvo muerto, siempre estuvo vivo. Acá, en la mente de Lázaro Jesús nunca estuvo muerto, siempre estuvo vivo. En la mente de Dios tu enfermedad nunca ha estado, siempre ha estado la sanidad. En la mente de Dios tu hijo nunca ha estado descarriado, siempre va a estar caminando en el propósito de Dios. Ese es el problema. La mente de Dios no es como la tuya. Nunca en la mente de Jesús Él vio a Lázaro muerto. Siempre lo vio vivo. El problema es que quería que los discípulos, Marta y María, lo vieran igual, pero le faltó fe. Dios quiere que tú veas las cosas en tu vida, en tu situación como Él las ve. Pero ¿sabe cuál es el problema? Te falta fe para verlo. ¿Qué hizo Marta cuando llegó Jesús? Lo acusó. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo culpó. Es lo que hacemos. ¿Por qué Dios no hace nada? Si voy a la iglesia, si sirvo a la iglesia, si me estoy congregando, ¿y por qué Dios no hace nada? Culpamos al Señor. No, te tengo una noticia. Dios nunca llega ni antes, ni tarde, ni después. Dios siempre llega a tiempo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Jesús? Marta. Ahí viene el tema de la fe. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, el problema es que nunca has estado convencida. Señor, mira, queremos convencer a Dios que el problema que tenemos no se puede resolver. Somos tan ingenuos. Le queremos decir al Creador, aquel que para Él todo es posible, que mi situación no se puede resolver. Le quiero decir a aquel que sostiene todo con el poder de su palabra, que creó todas las cosas, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, que lo que yo estoy viviendo, Él no lo puede arreglar. Es un insulto a Dios. ¿Cómo tú le puedes venir a decir a Dios, en su grandeza, en su poder, que tu problema no puede ser resuelto? Así somos. Eso está tratando de hacer Marta, convencer a Jesús que no puede hacer nada. Mira lo que le dice. Lo que pasa es que mi hermano hiere. ¿Estás entendiendo, Jesús? Lleva 4 días, está en estado de descomposición. Frente a eso no se puede hacer nada. Las leyes naturales, no puedes hacerse nada.
frente a la vida y la muerte no se puede hacer nada. ¿Quién te dijo eso? Dios puede levantar de huesos secos un ejército. Dios puede hacer reverdecer un palo seco en una noche, reverdecerlo, hacerlo florecer, hacer que dé fruto en una noche. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay imposible. ¿Quién te dijo a ti que tu problema Dios no lo puede resolver? Señor, mi hermano, no se puede hacer nada. 4 días. Está en estado de descomposición. Tuvimos que ir a meterlo en la cueva porque ya era insoportable el olor. Mira la respuesta de Jesús a Marta. Escucha, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? ¿Tú sabes que Dios puede hacer volver a la vida todo lo que ha muerto en ti? Pastores, que ya no tengo fe. Hace rato dejé de creer. Hace rato dejé de soñar. Hace rato que ya no siento nada y creo que nunca más lo voy a sentir. Estás equivocado. Jesús tiene el poder de dar vida a todo lo muerto. Dios puede volver a hacer que tú sueñes. Dios puede hacer que tú sí lo sientas y te enamores de Él. Dios puede hacer que ese corazón de piedra se vuelva en uno de carne. Dios puede hacer de nuevo, te puede hacer soñar, reverdecer, bendecir, porque para Él no hay imposible. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde le pusieron? Ahí llevaron a Jesús donde estaba Lázaro. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Jesús? Llamarlo por su nombre. ¿Sabe por qué? Porque si Él hubiera dicho resucite, hubieran resucitado todo. Así de poderosa es la voz de Dios. ¿Está acá? Tuvo que ser específico, tuvo que llamarlo por su nombre y individualizarlo. Lázaro, ven fuera. Y al instante que estaba muerto resucitó. Al instante Dios va a traer vida a lo que ha muerto en ti, al instante. Si tú lo crees. Pero para eso tienes que estar plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Estás convencido? Cuando Abraham llegó a este nivel, la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Tiene que llegar un momento, un día, en que tu fe se vuelva sólida. Ya dejes de ser niño, fluctuante. Tienes que pasar del alimento del pecho materno al alimento sólido. ¿Sabes por qué no has avanzado, no has crecido? Por tu inmadurez. Porque todavía hay que tratarte como un niño. No te pueden hablar muy golpeado porque te sientes. No te pueden decir las verdades en la cara porque te vas de la iglesia. Niño. ¿Cómo son los niños? Inestables. ¿Sí o no?
A un niño le das un dulce y eres el papá más lindo del mundo, ¿sí o no? Lo consiente y te da besos, te abraza y eres lo mejor, ¿sí o no? Pero el día que le digan no, aparece el otro niño que ya ha metido dentro, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Entonces en el supermercado te deja en vergüenza. ¿Quiere que siga? ¿O paro? ¿Sí o no? Ya cállate, ya si te lo voy a comprar. Oye, y los cabros ya te conocen, ¿o no? ¿Sabes que te hacen el show y van a tener lo que quieren? Así son los niños. Un día te aman, otro día te odian. Amén. Hebreos dice que Dios quiere darte alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Te hago una pregunta. ¿Dónde debieras estar tú hoy en Dios con los años que tienes en la iglesia? ¿Qué debiera estar haciendo Dios contigo con los años que tienes en la iglesia? El problema es si tú no maduras, no vas a poder ser llevado con Dios a algo mayor. Por eso en cierta oportunidad Pedro quiso seguir al Señor. El Señor iba a hacer algo y el Pedro se invitó a sí mismo. Y el Señor le dijo, no, Pedro, ahora no. Tú no me puedes seguir porque todavía hay cosas en ti no tratadas, todavía hay cosas en ti que faltan, pero me seguirás después. Hermano, viene algo glorioso de parte de Dios. Este es un año decisivo. Dios te quiere meter, Dios te quiere llevar a lo de Él. Lo único que quiere es que tú te dispongas. Lo único que quiere es que tú le digas al Señor, amén, sí. Por mi inmadurez, yo muchas veces distraje el propósito de Dios en mi vida por mi inmadurez. Lo único que hice es no avanzar, me quedé detenido. Hasta que el Señor me habló, me trató, entonces entendí y me rendí y me dejé tratar por Dios para poder avanzar. ¿Está acá o no? ¿Cómo sabemos que ahora la fe de Abraham era firme y era sólida? La única manera es que la fe en Abraham tenía que ser probada. ¿Cómo se sabe que algo es de buena calidad o no? Si se pasa por el fuego y permanece. ¿Cómo sabemos si una casa está construida en algo firme? Si soporta el viento y la lluvia, o si no, si se edificó sobre la roca. Porque si se edificó la casa sobre la arena, va a haber ruina y miseria. ¿Ve? Por eso el Señor dijo, ¿a quién compararé? A un hombre que oye y hace. A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, vino la lluvia, golpeó con ímpetu contra esa casa, pero no le sucedió nada. ¿Sabe por qué? Porque estaba edificada sobre la roca.
¿Cómo podemos saber, cómo podemos medir en ti si tu fe es sólida, firme? ¿Por tu aménes? ¿Por tu gloria a Dios? No. ¿Sabes cómo Dios va a saber si tu fe es sólida, firme? Cuando Él te pruebe. ¿Está acá o no? Van bajando los amenes, ¿verdad? ¿Está acá? Abraham, ¿cómo sabemos que tú pasaste la prueba? ¿Cómo podemos ver si tu fe fue sólida, firme? Porque ahora Dios iba a enfrentar a Abraham a la prueba más grande. Escucha esto. El hijo fue la excusa. La promesa del hijo fue un trabajo de Dios. ¿Sabe para qué? Para preparar a Abraham. Todo lo que vivió ese viejo, todos los procesos, esperando la promesa del hijo. Ah, pastor, pero él tuvo un hijo antes llamado Ismael, sí, pero no era de la promesa. Ese hijo fue de su carne. Por eso es sacado. Por eso Dios le dice a Abraham que eche a Ismael. Porque ni siquiera fue de Sara, la promesa era de Sara, fue de su esclava, Agar. Y fue hecho con sus fuerzas, no fue el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces Abraham pasó todo. Echó a Ismael, está viejo, 100 años. Ahora viene Dios, le cumple la promesa, nace Isaac, qué maravilloso, precioso. Soy el hombre más feliz, se cumplió, Dios cumplió su promesa, sí, porque te digo una verdad, Dios cumple las promesas. Si Dios te ha dado una promesa, la va a cumplir. Hermoso, todo perfecto, pero no sabía Abraham que venía la última y gran prueba. Porque cuando tú piensas que Dios te ha terminado en algo, estás equivocado. A lo mejor es el mejor momento para empezar algo. ¿O no? Pedro pensó que se había terminado todo, pero en realidad no. Dios lo estaba esperando en la orilla. Y empezó lo más grande en la vida de Pedro. Porque Dios fue a buscarlo y lo restauró y lo volvió al propósito. ¿No crees que Dios ha terminado? A lo mejor todavía ni empieza. Acá. Ah, pastor, he pasado tanto, sí. Pero va a llegar la gran prueba. ¿Estás preparado? Pastor, es que estoy disfrutando la promesa que Dios me dio. Sí, qué bueno. Ojo, Dios te la puede pedir. ¿Sabe lo que le dice Dios a Abraham? Ese viejo, que todo lo que pasó para esperar la promesa, y ahora que la está disfrutando, ahora que se siente pleno con esa promesa, viene Dios. Génesis 22, 2. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Es Dios hablándole a Abraham. ¿Tú sabes que Dios nunca dejará de hablarte? Cuando tú piensas que has terminado, Dios te vuelve a hablar y te vuelve a desafiar
Por esto dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay un punto final con Dios. El único momento que va a ser punto final es cuando escuchemos la trompeta y nos vayamos con Él y este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. Pero mientras eso no suceda, Dios sigue y seguirá trabajando en nosotros. Dile de al lado, cabezón, Dios todavía no termina contigo. Dile. Y tú dile, Dios está trabajando en mí. Díselo. Ahora dile que se apure porque va muy poco el trabajo en ti. Amén. ¿Está acá o no? Génesis 22:2, la Nueva Traducción Viviente. Aquí Dios le habla a Abraham. Está solo. No está Ismael. Está con el hijo de la promesa. Y mira lo que le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas. Ojo. ¿Sabe cuál fue el problema de Abraham? Que la promesa se terminó convirtiendo en algo más importante que Dios. A veces estamos tan afanados por la promesa que nos olvidamos de aquel que nos va a dar la promesa. ¿Tú sabes que hay algo más importante que el ministerio? Es Dios. ¿Tú sabes que hay algo más importante que los dones? Es Dios. ¿Tú sabes que hay algo más importante que la bendición? Es Dios. Por eso a Dios tú no puedes bajarlo a un segundo nivel nunca. Por eso el primero y gran mandamiento es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser y sobre todas las... ¿Lo escuchó? Dios, tu hijo no puede ser más importante que Dios. Ay, yo no sé qué haría, me quitan el regalón, me moriría. Ojo, tu hijo es prestado. Solo es prestado y un día Dios te lo puede pedir. ¿Está acá? Ay, yo no sé qué haría si yo perdiera esto. Ese es el punto. A veces lo que Dios te ha dado se ha vuelto más importante que el que te lo dio. ¿Está acá o no? ¿Es Dios lo más importante para ti? ¿Realmente lo es? Abraham esperó tanto a Isaac y cuando nació se enamoró tanto de Isaac que terminó amándolo más que a Dios. Y Dios se lo dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien tú tanto amas más que a mí, dice otra versión. Y mira lo que le dice: vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Isaac ya no era un niño, un adolescente. Hermano, mira, quiero que pongas atención. Te pongas tú en la mente de Abraham. Dios le había permitido disfrutar a Abraham, a Isaac, quizás tendría 12 años. Abraham no le dice a Sara lo que va a hacer. Lee la Biblia, nunca le contó a Sara lo que iba a hacer con Isaac, porque sabía que eso Sara no lo iba a entender y iba a ser muy fuerte para ella.
porque era algo entre Abraham y Dios. Anda, llévalo a ese monte que te he dicho y sacrifícalo. Abraham preparó todo, leña, cuchillo, todo, y llevó al muchacho. Y mientras, miras, no se lo pidió, hazlo al tiro, no. Eso es más difícil. Porque tuvo tiempo para haber dudado, tuvo tiempo para haber dicho, no, no voy a hacerlo. Tuvo tiempo para haberse devuelto. ¿O no? Pero no lo hizo. Al contrario, su propio hijo le pregunta, papá, llevamos el leño, llevamos el cuchillo, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Cómo cree que Abraham se sintió escuchando a su hijo eso, cuando él sabía que el sacrificio iba a ser él? Pero tú mira, lee la historia. Dice la Biblia que Abraham lo hizo callado. No, ¿por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Porque así somos nosotros. ¿Y por qué esto a mí? ¿Y por qué no a otro? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te puede pasar a ti lo que le pasa a otro? ¿Quién te dijo que eso no puede suceder? Dios no te tiene en una caja de cristal. No. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cómo va Abraham? Callado. No le va reclamando nada a Dios. Estaba determinado a hacerlo sin dudar. Mira, 2 personas murieron ese día ahí. Abraham e Isaac. Porque Isaac se dejó ofrendar. Por eso Isaac representa a Cristo. Cristo se ofrendó voluntariamente. Él no peleó, Jesús, como lo pintan las películas. Él no estuvo luchando con el soldado romano y quitando el brazo. No, eso no es así. ¿Sabe lo que hizo Jesús en la cruz? Se entregó en amor. No abrió su boca. Dice que fue como un cordero al matadero y no abrió su boca. Él se ofreció voluntariamente. Yo me imagino ese día cuando Abraham levantó el altar e Isaac se da cuenta que es él. Yo creo que Isaac le dijo esto, papá, lo entiendo. Si Dios te está pidiendo, hazlo, papá. Si tiene que ser así, yo me ofrezco. Dejó que lo amarrara de pie y mano y lo puso allí en el altar. Isaac no está gritando ni papá, ¿por qué? Y suéltame, papá. No. Tanto Abraham como Isaac callado en obediencia. Entonces dice que Abraham estaba determinado y levantó el cuchillo y Dios le dice, no lo hagas. No lo hagas. He visto que me temes. He visto que no me negaste a tu único hijo. He visto que tu obediencia a mí fue por sobre lo que tú más amabas.
¿Sabe por qué tu obediencia no es completa? Porque hay cosas que todavía tú amas y que no estás dispuesto a entregarla a Dios. Por eso la gente que Pablo sabe lo que él hizo, no había nada, él se entregó él. Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo. ¿Cómo vamos a ganar Valparaíso? Hay cosas que todavía amamos y que muchas veces no estamos dispuestos a poner en el altar. Terminemos la historia. Ese día no murió Isaac, o quizás Dios se lo devuelve. Nunca fue la intención de Dios quitárselo, sino enseñarle. Dios nunca te quita algo. ¿Sabe lo que hace Dios? Te enseña y luego te lo devuelve. El que murió ese día allí fue Abraham. Entendió que nada ocupa el lugar de Dios. Acá. ¿Es así de sólida tu fe? ¿Es así de sólida tu convicción? Hermanos, si a veces te tocan el hijo y saltas, te tocan algo de ti y por eso Dios va a levantar una generación diferente. Hombres y mujeres dispuestas a poner en el altar lo que más aman. ¿Tú estás dispuesto esta noche a poner acá en el altar lo que tú tanto amas? ¿Estarías dispuesto a decirle, Señor, yo ofrezco esto? Nunca pensé decirlo. Nunca he dicho, Señor, que tú para mí eres más valioso que mi hijo. Que tú eres más valioso que mi esposa. Que tú eres más valioso que mi esposo. Que tú eres más valioso que mi juventud y mis sueños. Señor, tú para mí lo vales todo. Acá. Quiero que pasen los músicos.